¿Cómo venceremos? Venceremos manteniéndote con vida. La sombra de Terminator 2, el juicio final es alargada y proyecta una oscuridad de la que ninguna secuela posterior ha logrado escapar por completo. Terminator, Dark Fate se presenta con la audaz promesa de ser la verdadera secuela, ignorando todo lo que vino después del film de 1991, con la esperanza de capturar de nuevo ese rayo en una botella que una vez definió a la franquicia. La película comienza con un golpe narrativo que, desde el primer momento, divide aguas y define su tono. La decisión de mostrar la muerte de John Connor a manos de un T-800, el mismo que una vez juró proteger, es un movimiento narrativo brutal que sella el destino de la película antes incluso de que comience la acción principal. Este evento no solo redefine trágicamente la vida de Sarah Connor, sino que envía un mensaje claro a la audiencia: lo que conocían ha terminado. Linda Hamilton regresa a un papel que ella misma ayudó a moldear como un icono de la acción dura y vulnerable. Su interpretación de una Sarah Connor consumida por la rabia, el dolor y una obsesión que se ha convertido en su única razón de vivir, es un faro de autenticidad en la película. Cada línea en su rostro,
Cada mirada cargada de cansancio y rencor habla de décadas de lucha, convirtiéndola en el corazón emocional y el alma indomable de la cinta. Frente a ella, el personaje de Dani Ramos, interpretado por Natalia Reyes, representa el nuevo núcleo de la historia. La narrativa se aleja deliberadamente de la premisa de la madre del Salvador para presentar a la Salvadora misma. Dani no es un vehículo para dar a luz a un líder, ella es el líder, la figura inspiradora cuyo destino es guiar directamente a la humanidad. Este giro es significativo y uno de los mayores riesgos que toma la película. Mackenzie Davis encarna a Grace, un concepto fascinante dentro del lore de Terminator. Ella no es un cyborg puro, sino una humana mejorada, una soldado del futuro cuyas capacidades sobrehumanas tienen un coste físico devastador. Su vulnerabilidad, la necesidad de medicarse para mantener su fuerza, la acerca más a Sarah que a un Terminator, creando una dinámica de protectora que sufre y sangra, lo que añade una capa de tensión y humanidad a las secuencias de acción. El villano, el Rev 9, interpretado por Gabriel Luna, es técnicamente la evolución lógica de la pesadilla que comenzó con el T-1000. Su capacidad de separar su endoesqueleto metálico de su exterior de polímero líquido para crear dos entidades letales es una idea visualmente espectacular y que plantea desafíos tácticos nuevos para los héroes. Sin embargo, aquí reside una de las críticas más comunes. A pesar de su diseño aterrador, el Rev 9 a menudo recurre a diálogos y una actitud casi burlona que lo alejan de la amenaza silenciosa e implacable que representaban sus predecesores. La revelación de que el T-800 original, interpretado por Arnold Schwarzenegger, no solo sobrevivió sino que desarrolló conciencia y vive una vida pacífica bajo el alias de Carl es un giro que genera reacciones encontradas. Por un lado, ofrece una evolución poética para el personaje, explorando el concepto de redención y lo que significa para una máquina encontrar un propósito más allá de su programación inicial. Su dinámica con Sarah Connor, cargada de un odio visceral y una necesidad pragmática de colaboración, es uno de los pilares dramáticos más sólidos de la película. Las secuencias de acción en Dark Fate son, sin lugar a dudas, un despliegue de coreografía y potencia visual. Desde la brutal pelea en la fábrica hasta la épica confrontación en el río y la base aérea, la película mantiene un ritmo frenético. Los realizadores optaron por combinar acrobacias prácticas con efectos digitales de vanguardia, creando momentos que buscan superar en escala e intensidad a todo lo visto antes en la franquicia. No obstante, es en estos momentos de mayor espectáculo donde algunas críticas encuentran un punto débil. Para un sector de la audiencia y la crítica, el excesivo reliance en el CGI le resta peso tangible y la sensación de peligro real que caracterizaba a las primeras películas, donde la presencia física de los vehículos y los TANT era palpable. Estructuralmente, la película no puede evitar caer en un esquema narrativo que resulta dolorosamente familiar. La fórmula de un protector mejorado y un guardián humano experimentado defendiendo a un objetivo crucial de un Terminator superior que llega del futuro, repite casi punto por punto la estructura de Terminator 2. Esta falta de originalidad en el esqueleto argumental hace que la trama se sienta predecible, a pesar de los nuevos rostros y giros conceptuales. La polémica decisión de eliminar a John Connor resuena a lo largo de toda la película como un eco fantasma. Para muchos seguidores de la saga, este acto no es solo un shock, sino una invalidación del sacrificio y la victoria duramente ganada en T2. La pregunta de si era necesario este giro para dar paso a una nueva era, o si simplemente fue un recurso para sorprender, sigue siendo un tema de debate acalorado entre los fans. La taquilla fue implacable con Dark Fate. El fracaso comercial, con pérdidas millonarias, es un testamento de que la mezcla de recepción crítica y la división entre el fandom crearon una tormenta perfecta. La película no logró conectar con el público masivo, quizás debido a la fatiga de la franquicia o a la incapacidad de presentar una propuesta lo suficientemente fresca como para justificar su existencia. Las opiniones de la audiencia se polarizaron profundamente. Por un lado, un sector aplaudió el enfoque en un trío femenino fuerte y diverso, viendo en Grace, Dani y Sarah una evolución natural y poderosa para la saga. Celebraron la química entre las protagonistas y encontraron la película como un blockbuster entretenido y con corazón. Por el otro, una parte significativa del fandom la tachó de carecer del alma y la tensión existencial de los clásicos. Criticaron lo que percibieron como una reinvención forzada de la mitología, argumentando que el mensaje y la premisa se imponían sin la delicadeza narrativa necesaria para sentirse orgánicos dentro del universo establecido. El personaje de Grace, con su arco de ser una niña rescatada por un Terminator en el futuro para luego convertirse en la protectora de su propia salvadora, presenta un ciclo temporal fascinante. Sin embargo, este concepto ricamente paradójico no siempre es explorado en toda su profundidad, quedando a menudo subordinado al avance frenético de la acción. La nueva amenaza, Legión, como sucesora de Skynet, introduce la idea de una inteligencia artificial que surge de la ciberseguridad en lugar de una red militar consciente.
Si bien es un intento de actualizar la premisa para la era moderna, su presentación se siente apresurada y carece del desarrollo y la presencia ominosa que tenía Skynet en la imaginación colectiva. La interacción entre Sarah Connor y el T-800, Carl, proporciona algunos de los momentos más memorables y cargados de la película. El conflicto no resuelto, el odio inextinguible de Sarah y la curiosidad casi paternal de la máquina crean una tensión dramática que trasciende los enfrentamientos físicos. Es en estos momentos quietos donde la película encuentra su identidad más única. A nivel visual, la película hace un esfuerzo consciente por diferenciarse. Los escenarios, desde la vibrante y caótica Ciudad de México hasta los desiertos áridos y la enorme presa, ofrecen un telón de fondo variado y épico que aleja la acción de los entornos urbanos nocturnos típicos de las entregas anteriores. El diseño sonoro y la banda sonora, que incorpora los icónicos temas de Brad Fiedel con nuevos matices, funcionan como un puente emocional con el pasado. El sonido metálico de los pasos del Rev 9 y el redoble de tambores en los momentos clave son guiños nostálgicos efectivos para los puristas. Uno de los logros más significativos de Dark Fate es cómo logra que el viaje de Dani Ramos sea convincente. Su transformación de una joven común a una figura decidida y líder en ciernes se construye a través de la adversidad y la pérdida, evitando que se sienta como un simple reemplazo simbólico. Por el contrario, el villano Rev 9, con su capacidad de ser dos máquinas a la vez, quizás adolece de una falta de motivación más allá de su programación genérica. Su personalidad chulesca y locuaz, si bien interpretada con carisma por Luna, lo sitúa en un escalón por debajo de la siniestra eficacia del T-1000 o la persistencia mecánica del T-800 original. La película también ha sido analizada bajo el lente del contexto sociopolítico contemporáneo. La elección de una protagonista mexicana, las escenas en la frontera y la representación de un sistema de defensa autónomo y deshumanizado, Legión, reflejan preocupaciones actuales sobre la inmigración y la militarización de la inteligencia artificial. Para los seguidores más acérrimos, el cameo de Edward Furlong como John Connor, recreado mediante CGI, fue un momento agridulce. Si bien fue una concesión emotiva a la nostalgia, también sirvió como un recordatorio constante del giro argumental que muchos no pudieron digerir, actuando como el núcleo de la controversia. La relación que se desarrolla entre Grace y Dani es el eje emocional de la nueva generación. La devoción de Grace, que trasciende lo profesional para volverse profundamente personal, y la dependencia y confianza creciente de Dani, crean un vínculo que da peso a la misión y stacks emocionales a la narrativa. Desde una perspectiva técnica, la fotografía y el diseño de producción son impecables. La película tiene un aspecto caro y pulido, con una paleta de colores que mezcla los tonos azules metálicos y grises característicos de la franquicia con la calidez terrosa de los escenarios mexicanos. El guión, sin embargo, a menudo es señalado como su talón de Aquiles. Los diálogos funcionales, la exposición forzada para explicar la nueva línea temporal y la lógica a veces cuestionable de los viajes en el tiempo impiden que la película alcance la cohesión narrativa de sus predecesoras más veneradas. El clímax en la base aérea es una secuencia de acción extensa y técnicamente impresionante, pero para algunos se convierte en un ejercicio de excesos. La sucesión de explosiones, persecuciones y golpes puede llegar a sentir como una sobrecarga sensorial que termina por diluir la tensión en lugar de incrementarla. La elección de los realizadores de centrarse en el aspecto humano de la lucha, representado en el trío de mujeres y su lucha por sobrevivir, es loable. Intentan devolver a la franquicia su núcleo emocional, ese que siempre fue más sobre la esperanza y la resiliencia humana que sobre las máquinas relucientes. No obstante, la película no logra escapar por completo de la sensación de ser un producto calculado para relanzar una franquicia, en lugar de una historia que nacía de una necesidad narrativa genuina. Se percibe la lucha interna entre honrar el pasado y tratar de construir un futuro nuevo. El final, que cierra el arco de los personajes de Carl y Sarah de manera conmovedora, al mismo tiempo que abre el camino para que Dani asuma completamente su destino como líder, es satisfactorio en términos de cierre emocional para las leyendas originales y de promesa para lo que podría venir. Desafortunadamente, dado el fracaso comercial, es muy probable que el futuro que Dark Fate intentaba construir quede truncado. La película, en muchos sentidos, funciona como un epílogo para la historia de Sarah Connor y el T-800, un cierre que, a pesar de sus flows, les otorga una despedida con un grado de paz y propósito. En última instancia, Terminator Dark Fate es una película de contrastes. Ofrece una acción espectacular y el placer indudable de ver a los iconos originales compartiendo la pantalla una vez más, con un peso dramático y una evolución que respeta su legado. Pero al mismo tiempo, carga con el peso de una trama repetitiva, decisiones creativas divisivas y la incapacidad de desprenderse de la fórmula que hizo grande la franquicia, resultando en una experiencia que, aunque competente y a menudo emocionante, no consigue emular la grandeza atemporal de los clásicos que pretende continuar.
Es un digno intento que finalmente no pudo cambiar su propio destino. La franquicia Terminator siempre ha luchado por encontrar un nuevo camino que justifique su existencia más allá de la nostalgia. Esta entrega intenta resetear la mitología con un acto de audacia narrativa que, sin embargo, no logra consolidar una identidad propia y se pierde en un territorio familiar. El espectador asiste a una pugna constante entre la innovación conceptual y la comodidad de la fórmula probada, un combate que la película no termina de ganar. La promesa de un nuevo comienzo choca contra los muros de la expectativa y el peso de un legado cinematográfico inmenso. Se percibe un esfuerzo genuino por conectar con una sensibilidad contemporánea, explorando temas de identidad y legado en un mundo tecnológicamente inestable. Sin embargo, la ejecución final se siente como un compromiso entre visiones contradictorias, diluyendo su potencial impacto. La sombra del juicio final no es solo un evento dentro de la trama, sino una metáfora del desafío creativo que enfrentan los realizadores. Cada escena parece dialogar con el fantasma de las películas anteriores, a veces con reverencia y otras con un deseo frustrado de liberarse. El resultado es una obra que, a pesar de sus considerables virtudes, no puede escapar de la larga y densa sombra de su propio pasado. Esta lucha define cada fotograma y se convierte en el tema central no declarado de la película. La decisión de abrir la película con la muerte de John Connor es un movimiento que trasciende lo narrativo para convertirse en una declaración de intenciones radical. Este evento no solo redefine el trauma de Sarah Connor, sino que busca borrar de un plumazo la dependencia de la franquicia de su figura mesiánica. La película intenta construir su nueva mitología sobre las cenizas del Salvador original, un terreno narrativo fértil pero peligroso. Al eliminar el núcleo emocional de las secuelas anteriores, la historia se obliga a sí misma a encontrar un nuevo corazón y una nueva razón de ser. Este giro funciona como un punto de no retorno que aliena a una parte de la base de fans, pero que, al mismo tiempo, establece unas reglas del juego diferentes. La figura de John Connor se convierte en un fantasma que aseuta no solo a Sarah, sino a toda la estructura de la película, un recordatorio constante de un camino que no se tomó. La narrativa posterior lucha por llenar el vacío dejado por este personaje icónico, buscando desesperadamente una chispa de esperanza equivalente en sus nuevos protagonistas. Es un acto de destrucción creativa que, dependiendo de la perspectiva del espectador, puede sentirse como una liberación necesaria o como un sacrilegio imperdonable. La película carga con el peso de esta decisión desde su primer minuto, y su éxito o fracaso depende en gran medida de si el público acepta este nuevo y más sombrío status quo. El regreso de Linda Hamilton como Sarah Connor no es una simple cuestión de nostalgia, es la columna vertebral emocional y temática de toda la producción. Su interpretación trasciende la recreación de un icono para convertirse en un estudio sobre el trauma y la obsesión décadas después de los hechos traumáticos. Esta Sarah no es la guerrera optimista de T2, sino una mujer consumida por una rabia fría y una pena insondable, para quien la casa se ha convertido en una adicción y un sustituto de vivir. Cada uno de sus movimientos, cada línea de diálogo cargada de cinismo y dolor, está imbuido de la credibilidad de una actriz que comprende las profundidades de su personaje. Ella es el puente más tangible con el pasado glorioso de la franquicia, pero también la representación de su evolución más lógica y desgarradora. Su química con Davis y Reyes no se basa en la calidez, sino en el reconocimiento mutuo de la fortaleza forjada en el dolor, creando una dinámica de respeto áspero y lealtad ganada a pulso. Hamilton logra lo imposible, hacer que un personaje conocido se sienta nuevo otra vez, explorando capas de vulnerabilidad y dureza que no habíamos visto antes. Su presencia alone justifica la existencia de la película, otorgando un peso dramático que eleva el material por encima de sus convenciones de género. Es el alma inquebrantable de un film que a veces parece tambalearse bajo el peso de sus propias ambiciones. La introducción de Dani Ramos como la nueva figura central del conflicto es el mayor riesgo narrativo y el elemento que mejor conecta con el espíritu original de la franquicia. Al igual que Sarah Connor en la primera película, Dani comienza como una persona común arrastrada a un conflicto incomprensible, pero el guión se apresura a establecer que su destino es radicalmente diferente. Ella no es la madre del Salvador, sino la Salvadora misma, una líder que inspirará a la humanidad no a través de la sangre sino de sus actos y su palabra. Este cambio de paradigma es significativo y refleja una evolución en la manera de contar historias de heroísmo, alejándose de un mesianismo heredado hacia un liderazgo ganado por mérito propio. Natalia Reyes le otorga una humanidad frágil pero resistente que la hace inmediatamente simpática y creíble. Su viaje de transformación no es una simple aceptación del destino, sino una lucha interna contra la incredulidad y el miedo, un proceso que la lleva a empuñar las riendas de su propio futuro. La película invierte con éxito en construirla como un personaje tridimensional, con dudas y fortalezas, evitando que se convierta en un mero símbolo o un reemplazo genérico. Su relación con Grace añade una capa emocional crucial, mostrando una devoción que nace del reconocimiento y no de la obligación.
Danny representa la esperanza en un futuro que la audiencia no ha visto, un desafío mayúsculo que la película sortea con un éxito notable, haciendo que su viaje sea tan compelling como el de Sarah en su momento. El personaje de Grace, interpretado por una magnética Mackenzie Davis, es quizás la creación más original y conceptualmente interesante de la película. Como humana mejorada, ocupa un espacio narrativo único, es el puente tecnológico y emocional entre la humanidad pura de Danny y la maquinaria pura de los Terminators. Su cuerpo es un arsenal, pero su mente y su corazón son profundamente humanos, sujetos a la fatiga, el dolor y la lealtad emocional. Las escenas que detallan su dependencia de la medicación para mantener sus habilidades son algunos de los momentos más humanos de la película, recordándonos constantemente el costo físico de su misión. Davis proyecta una intensidad feroz y una vulnerabilidad conmovedora, creando un personaje que es a la vez protectora y necesitada de protección. Su backstory, revelado en flashes, añade una profundidad trágica a su devoción por Danny, estableciendo un lazo que trasciende lo profesional para volverse profundamente personal. La dinámica entre Grace y el Rev-9 es particularmente fascinante, ya que ambos son productos de la tecnología futura, pero representan polos opuestos de la relación entre humanidad y máquina. Su diseño como augmente plantea preguntas fascinantes sobre los límites del cuerpo humano y la ética de la mejora cibernética en tiempos de guerra, temas que la película explora de manera tangencial pero efectiva. Grace encarna la paradoja central de la franquicia, la lucha por preservar la humanidad en un mundo cada vez más mecanizado, pero la lleva a un territorio nuevo y emocionante. Es un acierto de concepción y ejecución que destaca en un universo ya saturado de figuras icónicas. El Rev-9, encarnado por Gabriel Luna, representa la evolución técnica de la pesadilla, pero su impacto es mixto. Su capacidad de escindir su endoesqueleto metálico de su capa exterior de polímeto líquido es un salto conceptual audaz que ofrece posibilidades tácticas y visuales novedosas. La película aprovecha esta habilidad para crear momentos de acción genuinamente tensos, donde los héroes deben enfrentarse a dos amenazas coordinadas y letales simultáneamente. Sin embargo, el villano adolece de una personalidad que a veces roza lo caricaturesco, alejándose de la amenaza silenciosa e implacable que definió a sus predecesores más memorables. Donde el T-800 original era una fuerza de la naturaleza imperturbable y el T-1000 una elegancia mortífera y fría, el Rev-9 a menudo siente la necesidad de hablar de más, de explicar sus planes o lanzar frases sarcásticas que disminuyen su aura de invencibilidad. Luna aporta una sonrisa inquietante y una presencia física creíble, pero el guión no le permite alcanzar la estatura mitológica de los villanos del pasado. Su motivación, aunque funcional, carece de la pureza genocida de Skynet, sintiéndose como una simple reencarnación del mismo impulso destructivo con un nombre diferente. Es una amenaza eficaz para los propósitos de la trama, un obstáculo formidable que impulsa la acción, pero no logra grabarse en la memoria del espectador con la misma intensidad que los iconos que lo precedieron. En un universo donde las máquinas son la encarnación del puro propósito, el Rev-9 a veces se siente como si estuviera interpretando un papel en lugar de simplemente cumplir una función. La revelación de que el T-800 original no solo sobrevivió sino que desarrolló conciencia y vive como Carl es un giro que genera una fascinante ambivalencia. Por un lado, ofrece una exploración poética y casi filosófica de temas de redención, libre albedrío y la naturaleza de la conciencia, ideas que siempre han estado latentes en la franquicia. La elección de que esta máquina asesina haya encontrado propósito en una vida doméstica sencilla, rodeada de cortinas y muebles, es una imagen poderosa y cargada de ironía. Arnold Schwarzenegger aporta una calma melancólica y una curiosidad casi paternal al personaje, logrando humanizarlo sin perder la esencia mecánica que lo define. Su dinámica con Sarah Connor es el núcleo dramático más potente de la película, una mezcla tóxica de odio visceral, necesidad pragmática y un entendimiento mutuo forjado en el fuego de una historia compartida. Las escenas que comparten están cargadas de una tensión eléctrica, donde el diálogo tiene el peso de la historia y el subtexto es tan denso como el acero. Por otro lado, algunos podrían argumentar que esta evolución sentimentaliza en exceso al Terminator, desdibujando la esencia aterradora e implacable que lo convirtió en un icono del cine de terror y ciencia ficción. La película camina sobre una delgada línea entre la evolución del personaje y la traición a sus orígenes, un equilibrio que, para la mayoría, logra mantener gracias a la credibilidad de las interpretaciones y la solidez de la dirección. Carl representa la posibilidad de cambio, incluso para las creaciones más perfectamente programadas, un mensaje de esperanza inesperado en un universo tan sombrío. Las secuencias de acción en Dark Fate son un estudio en contrastes entre la espectacularidad técnica y la búsqueda de una visceralidad tangible. Directores como Tim Miller aplican la lección aprendida en Deadpool de priorizar la claridad geográfica y el impacto físico, incluso en medio de un caos digital extenso. La pelea inicial en la fábrica es un ballet de destrucción coreografiado con precisión, donde cada golpe y disparo tiene un peso y consecuencia visibles.
La elección de utilizar acrobacias prácticas siempre que fue posible le otorga a estas escenas una textura y una sensación de peligro que a menudo falta en los blockbusters modernos. La posterior persecución en la autopista y la batalla final en la presa Over y la base aérea son ejercicios de escala épica, que buscan superar en tamaño y ambición a todo lo visto antes en la franquicia. Sin embargo, es aquí donde la crítica sobre el exceso de CGI encuentra su mayor fuelle. Mientras que las primeras películas se basaban en efectos prácticos y maquetas que otorgaban una presencia física innegable a las máquinas, aquí la naturaleza digital del Rev 9 y muchos de los entornos en los momentos clave se hace a veces demasiado apparent. Esta dependencia de lo digital, aunque comprensible dada la complejidad de las habilidades del villano, le resta una capa de crudeza realista que era parte fundamental del encanto de los clásicos. La película logra ser visualmente impresionante y frenéticamente entretenida, pero ocasionalmente sacrifica la sensación de peligro tangible en el altar del espectáculo visual, un intercambio que no todos los espectadores estarán dispuestos a aceptar. La estructura narrativa de Dark Fate es su talón de Aquiles más evidente, ya que recae en una fórmula que el propio James Cameron estableció y perfeccionó en Terminator 2. El esquema de un protector mejorado y un guardián humano experimentado defendiendo a un objetivo crucial de un Terminator superior enviado desde el futuro es, punto por punto, idéntico. Esta decisión convierte la trama en un ejercicio de predictibilidad para cualquier fan de la saga, donde los giros y turns se pueden anticipar con una precisión casi absoluta. La película intenta compensar esta falta de originalidad estructural con la fuerza de sus nuevos personajes y la profundidad emocional de las relaciones entre ellos, con un éxito parcial. Mientras que la dinámica entre Sarah, Grace y Danny es lo suficientemente fresca y compelling como para mantener el interés, la sensación de déjà vu es una sombra constante que se cierne sobre la experiencia. La narrativa no se arriesga a deconstruir o subvertir esta fórmula de manera significativa, optando por seguir el mapa trazado con una devoción que raya en lo reverencial. Esto plantea la pregunta de si era necesario ignorar 3 películas para simplemente repetir la estructura de la más exitosa, en lugar de trazar un camino narrativo genuinamente nuevo. La película se encuentra atrapada en la paradoja de querer honrar el pasado mientras intenta forjar un futuro, y es en su estructura donde esta lucha se manifiesta con mayor claridad, resultando en una sensación general de falta de audacia narrativa a pesar de sus arriesgadas decisiones de carácter. La recepción crítica y de público hacia Dark Fate refleja la división inherente a una franquicia con un bagaje tan pesado. Las críticas positivas tendieron a enfatizar la calidad de las secuencias de acción, el poderoso regreso de Linda Hamilton y la energía que Mackenzie Davis y Natalia Reyes aportan al elenco. Muchos críticos la señalaron como la mejor entrega desde T2, un elogio que, si bien cierto, también subraya la baja calidad del material intermedio. Se celebró su ritmo frenético y su voluntad de tomar decisiones narrativas drásticas, como la muerte de John Connor, como una forma de sacudir los cimientos de una saga estancada. Sin embargo, las críticas negativas apuntaron con razón a la naturaleza repetitiva de la trama, la dependencia excesiva de los efectos digitales y la incapacidad del villano para igualar la amenaza de sus predecesores. Para estos críticos, la película carecía del alma y la tensión existencial de los clásicos, sintiéndose como un producto calculado en lugar de una historia con una necesidad urgente de ser contada. Esta división crítica es un microcosmos de los desafíos que enfrenta cualquier intento de revivir una propiedad tan querida, como equilibrar la innovación con la nostalgia, y cómo satisfacer a una base de fans diversa y a menudo contradictoria en sus expectativas. Dark Fate se convirtió, quizás injustamente, en el chivo expiatorio de las frustraciones acumuladas por años de secuelas decepcionantes. La respuesta del público fue, si cabe, aún más polarizada que la de la crítica profesional. Por un lado, un sector de los fans acogió con agrado el nuevo enfoque, celebrando la evolución hacia un elenco más diverso y la centralidad de personajes femeninos fuertes y complejos. Para estos espectadores, la química entre las protagonistas y la emoción de ver a Hamilton y Schwarzenegger compartiendo la pantalla de nuevo fueron suficientes para superar los defectos de la trama. Encontraron en la película una adición digna y entretenida al canon, una historia que respetaba el legado mientras daba unos pasos tentativos hacia el futuro. Por otro lado, una parte significativa y vocal del fandom rechazó la película de plano, considerándola una traición a los personajes y temas originales. La muerte de John Connor fue un punto de contención particularmente álgido, visto por muchos como un acto gratuito que invalidaba el sacrificio y la victoria de T2. Otros criticaron lo que percibieron como un mensaje político forzado, aunque la franquicia siempre ha tenido un trasfondo sociopolítico desde su concepción. Esta división en la base de fans es quizás el legado más perdurable de Dark Fate, una película que no logró unir a su audiencia en un consenso mínimo, fragmentando aún más una comunidad ya dividida por entregas anteriores. En la era de las redes sociales, esta falta de un consenso claro contribuyó decisivamente a la narrativa de fracaso que rodeó al film incluso antes de su estreno en taquilla.
El fracaso comercial de Dark Fate es un caso de estudio sobre los límites de la nostalgia y los riesgos de reiniciar una franquicia cansada. Las enormes pérdidas financieras, estimadas en más de 120 millones de dólares, no pueden atribuirse a un solo factor, sino a una tormenta perfecta de circunstancias. La fatiga de la franquicia después de varias secuelas decepcionantes sin duda jugó un papel crucial, haciendo que el público general fuera reacio a darle otra oportunidad. La decisión de ignorar las películas anteriores, mientras que narrativamente comprensible, alienó a los seguidores que habían invertido emocionalmente en esas líneas argumentales, por defectuosas que fueran. El marketing no logró comunicar de manera efectiva que hacía a Dark Fate diferente o esencial, presentándola como otro episodio más en una saga interminable. Además, la intensa competencia en la taquilla en el momento de su estreno dividió aún más la atención del público. El resultado fue un desastre financiero que no solo enterró las esperanzas de una nueva trilogía, sino que probablemente haya puesto la franquicia en hibernación durante muchos años. Es una ironía trágica que una película que trataba tan explícitamente con temas de destino y futuros evitables no pudiera escapar de su propio destino comercial, sellado por las decisiones creativas y de marketing que la rodearon. El juicio final para Dark Fate no vino de Skynet o Legión, sino de la taquilla, y su veredicto fue implacable a pesar de sus flaws. Terminator, Dark Fate sigue siendo un objeto fascinante dentro del panorama cinematográfico de grandes estudios. Es la encarnación de la lucha entre el arte y el comercio, entre la reverencia por el pasado y la necesidad de evolucionar. La película ofrece momentos de puro éxtasis cinematográfico para los fans, especialmente la interacción entre Sarah Connor y el T-800, donde la historia cobra una profundidad emocional genuina. Las actuaciones, particularmente las de Hamilton y Davis, están llenas de convicción y fuerza, elevando cada escena en la que aparecen. La dirección de acción de Tim Miller es dinámica, y en sus mejores momentos, recuerda la intensidad visceral de los primeros filmes. Sin embargo, no puede superar la sensación de que está recorriendo un camino ya transitado, incapaz de encontrar una voz narrativa truly única que justifique su existencia más allá del deseo comercial de mantener viva una marca. Funciona como un epílogo poderoso y a menudo emocionante para la historia de Sarah Connor y el T-800, otorgándoles un cierre emocional que sentía earned y conmovedor. Pero como apertura para un nuevo capítulo la franquicia, se siente insegura y excesivamente dependiente de la fórmula establecida. En última instancia, Dark Fate es una película con un alma dividida, atrapada entre dos futuros, y al igual que sus personajes, incapaz de evitar el destino que su propio legado le había deparado. Es un testimonio de que, a veces, incluso con las mejores intenciones y el talento más genuino, algunas batallas contra el destino están perdidas de antemano. Desde su concepción, la franquicia Terminator siempre arrastró una carga pesada al intentar expandir su mitología más allá de los dos primeros filmes. Esta sexta entrega manifiesta esa lucha constante entre la innovación conceptual y la seguridad narrativa que caracterizó a sus predecesoras. El espectador presencia un forcejeo creativo donde las ideas frescas chocan contra la comodidad de estructuras ya probadas. La promesa inicial de un reinicio audaz se diluye progresivamente en terrenos excesivamente familiares. Se intenciona conectar con sensibilidades contemporáneas mediante temas de identidad y legado tecnológico. No obstante, la ejecución final demuestra un compromiso que neutraliza gran parte del potencial innovador. La sombra del juicio final opera como metáfora perfecta del desafío creativo que enfrenta el equipo realizador. Cada secuencia parece mantener un diálogo constante con los fantasmas cinematográficos del pasado. El producto resultante, pese a contener virtudes considerables, nunca consigue liberarse del peso abrumador de su herencia fílmica. Esta pugna interna define la esencia misma del metraje y se transforma en su tema central no declarado. La audaz decisión inicial de eliminar a John Connor trasciende lo narrativo para convertirse en declaración programática. Este evento catastrófico redefine radicalmente el trauma fundacional de Sarah Connor. Simultáneamente, busca eliminar la dependencia argumental de la figura mesiánica tradicional. La nueva mitología pretende construirse sobre las cenizas del Salvador original, terreno fértil pero peligroso. Al remover el núcleo emocional de secuelas anteriores, la trama se obliga a encontrar nueva resonancia afectiva. Este giro brutal funciona como punto de no retorno que inevitablemente divide a la audiencia. La figura de John Connor se transforma en espectro que acecha cada plano subsecuente de la producción. Su ausencia genera un vacío narrativo que la película lucha por llenar adecuadamente. La búsqueda de nueva chispa esperanzadora en los protagonistas recién llegados resulta desesperada. Constituye un acto de destrucción creativa, cuyos méritos dependen completamente de la perspectiva individual. La cinta carga con este peso monumental desde sus primeros compases, determinando su recepción final.
El regreso de Linda Hamilton trasciende el mero recurso nostálgico para erigirse como columna vertebral temática. Su interpretación explora las consecuencias del trauma décadas después de los eventos originales. Esta versión de Sarah Connor dista mucho de la guerrera optimista de antaño, mostrando una mujer consumida por la rabia fría. La casa de máquinas se ha convertido en su única razón de ser, sustituto patológico de una vida normal. Cada movimiento, cada diálogo cargado de cinismo, refleja la credibilidad de una actriz que comprende su personaje. Representa el puente más tangible con el pasado glorioso de la franquicia, pero también su evolución más lógica. Su química con las nuevas protagonistas se basa en el reconocimiento mutuo de fortalezas forjadas mediante el sufrimiento. Hamilton logra lo aparentemente imposible, hacer sentir fresco otra vez un personaje archiconocido. Su presencia sola justifica la existencia del proyecto, otorgando peso dramático que supera las convenciones genéricas. Es el alma inquebrantable de una producción que a veces vacila bajo sus propias ambiciones. La introducción de Dani Ramos como figura central constituye el riesgo narrativo más significativo del film. Al igual que Sarah Connor originalmente, comienza como persona común arrastrada a conflicto incomprensible, pero su destino difiere radicalmente. No es la madre del Salvador, sino la líder inspiradora por mérito propio, no por linaje. Este cambio de paradigma refleja evolución en la conceptualización del heroísmo contemporáneo. Natalia Reyes imprime humanidad frágil pero resistente que resulta inmediatamente creíble y simpática. Su transformación no es mera aceptación pasiva, sino lucha interna contra la incredulidad y el terror. La película invierte exitosamente en construirla como personaje tridimensional con dudas y fortalezas. Su relación con Grace añade capa emocional crucial basada en reconocimiento mutuo. Dani encarna la esperanza en un futuro que la audiencia no ha presenciado, desafío monumental superado con notable éxito. Representa la evolución natural de los temas fundacionales hacia territorios narrativos inexplorados. El personaje de Grace, interpretado por Mackenzie Davis, constituye la creación conceptualmente más interesante de la película. Como humana mejorada, ocupa espacio narrativo único entre la humanidad pura y la maquinaria pura. Su cuerpo es arsenal, pero su mente y corazón permanecen profundamente humanos, sujetos a fatiga y emociones. Las escenas que detallan su dependencia medicamentosa son de los momentos más humanos del metraje. Davis proyecta intensidad feroz combinada con vulnerabilidad conmovedora en igual medida. Su trasfondo trágico, revelado progresivamente, añade profundidad a su devoción por Dani. La dinámica con el Rev 9 resulta particularmente fascinante como polos opuestos de la relación humano-máquina. Su diseño como augmente plantea cuestiones éticas sobre mejoras cibernéticas en contextos bélicos. Grace personifica la paradoja central de la franquicia llevada a territorio nuevo y excitante. Es acierto de concepción y ejecución que destaca en un universo ya saturado de iconos. El Rev 9, encarnado por Gabriel Luna, representa evolución técnica de la pesadilla con impacto mixto. Su capacidad de escisión entre endoesqueleto y capa líquida ofrece posibilidades tácticas novedosas. La película aprovecha esta habilidad para crear momentos de acción genuinamente tensos y originales. No obstante, el villano adolece de personalidad que ocasionalmente roza lo caricaturesco. Donde sus predecesores eran fuerza imperturbable o elegancia mortífera, este habla excesivamente. Luna aporta sonrisa inquietante y presencia física creíble, pero el guión limita su estatura mitológica. Su motivación carece de la pureza genocida que caracterizaba a Skynet original. Resulta amenaza eficaz para propósitos narrativos inmediatos, obstáculo formidable que impulsa la acción. Sin embargo, no consigue grabarse en la memoria colectiva con igual intensidad que los iconos pretéritos. En universo donde las máquinas encarnan propósito puro, a veces parece estar interpretando papel. La revelación del T-800 como Carl genera fascinante ambivalencia temática y emocional. Ofrece exploración casi filosófica de redención, libre albedrío y naturaleza de la conciencia. La elección de vida doméstica sencilla para Máquina Asesina es imagen poderosa e irónica. Schwarzenegger aporta calma melancólica y curiosidad paternal sin perder esencia mecánica. Su dinámica con Sarah Connor constituye el núcleo dramático más potente de toda la producción. Las escenas compartidas poseen tensión eléctrica con diálogos cargados de historia. Algunos podrían argumentar que esta evolución sentimentaliza en exceso al personaje original. La película balancea entre evolución coherente y traición a los orígenes conceptuales. Carl simboliza posibilidad de cambio incluso para creaciones perfectamente programadas. Representa mensaje de esperanza inesperado en universo tradicionalmente sombrío. Las secuencias de acción demuestran contrastes entre espectacularidad técnica y búsqueda de visceralidad.
Tim Miller aplica lecciones de Deadpool sobre claridad geográfica e impacto físico. La pelea en la fábrica es ballet de destrucción coreografiado con precisión milimétrica. La elección de acrobacias prácticas siempre que fue posible otorga textura y peligro tangible. Persecuciones posteriores y batalla final son ejercicios de escala épica ambiciosa. Aquí la crítica sobre exceso de CGI encuentra su mayor fundamento. Mientras primeras películas usaban efectos prácticos de presencia innegable, aquí lo digital se hace apparent. Esta dependencia tecnológica, aunque comprensible, resta crudeza realista fundamental. Logra ser visualmente impresionante y frenéticamente entretenida sin discusión. No obstante, ocasionalmente sacrifica peligro tangible en altar del espectáculo visual. Intercambio que no todos los espectadores considerarán aceptable. La estructura narrativa constituye el talón de Aquiles más evidente de la producción. Recae en fórmula idéntica a la establecida en Terminator 2. Protector mejorado y guardián experimentado defendiendo objetivo crucial de máquina superior. Esta decisión convierte la trama en ejercicio de predictibilidad para iniciados. La película intenta compensar con fuerza de nuevos personajes y profundidad emocional. La dinámica entre Sarah, Grace y Danny es suficientemente fresca para mantener interés. Sin embargo, la sensación de déjà vu es sombra constante sobre la experiencia. La narrativa no se arriesga a deconstruir o subvertir la fórmula significativamente. Queda atrapada en paradoja de honrar pasado mientras intenta forjar futuro. Esta lucha se manifiesta con claridad en su arquitectura argumental. Resulta en sensación general de falta de audacia narrativa fundamental. Plantea preguntas sobre necesidad de ignorar 3 películas para repetir estructura. La recepción crítica refleja división inherente a franquicia con bagaje cultural pesado. Críticas positivas enfatizaron calidad de secuencias de acción y regreso de Hamilton. Muchos la señalaron como mejor entrega desde T2, elogio que subraya calidad material intermedio. Celebraron ritmo frenético y decisiones narrativas drásticas como sacudida necesaria. Críticas negativas apuntaron a naturaleza repetitiva y exceso de efectos digitales. Para estos, faltó alma y tensión existencial de los clásicos originales. Sintieron producto calculado más que historia con necesidad urgente de contarse. Esta división es microcosmos de desafíos al revivir propiedad tan querida. Cómo equilibrar innovación con nostalgia satisfaciendo base de fans diversa. Dark Fate se convirtió en chivo expiatorio de frustraciones acumuladas por secuelas decepcionantes. La respuesta del público demostró polarización incluso más marcada que la crítica profesional. Sector de fans acogió con agrado el nuevo enfoque y elenco diverso. Celebraron química entre protagonistas y emoción de ver iconos originales reunidos. Encontraron adición digna y entretenida que respetaba el legado fundacional. Otro sector significativo y vocal rechazó la película considerando la traición. La muerte de John Connor fue punto de contención particularmente álgido y divisivo. Algunos criticaron lo percibido como mensaje político forzado en la trama. Esta división fragmentó aún más comunidad ya dividida por entregas anteriores. En era de redes sociales, falta de consenso claro contribuyó a narrativa de fracaso. La película no logró unir a su audiencia en torno a visión común, lastre crucial. El fracaso comercial constituye caso de estudio sobre límites de la nostalgia cinematográfica. Pérdidas financieras millonarias responden a tormenta perfecta de circunstancias. Fatiga de franquicia después de secuelas decepcionantes fue factor crucial. Decisión de ignorar películas anteriores alienó a seguidores de líneas argumentales previas. Marketing no logró comunicar efectivamente la singularidad del nuevo enfoque. Intensa competencia taquillera dividió atención del público potencial. Resultado fue desastre financiero que enterró esperanzas de nueva trilogía. Ironía trágica que películas sobre destinos evitables no evitara el suyo propio. El juicio final llegó desde la taquilla, no desde inteligencias artificiales ficticias. Veredicto fue implacable y probablemente hiberne la franquicia por años. A pesar de sus defectos evidentes, la película permanece como objeto fascinante dentro del cine de estudios. Encarna la lucha perpetua entre el arte cinematográfico y las demandas comerciales. Ofrece momentos de éxtasis cinematográfico puro para seguidores acérrimos. Las actuaciones, especialmente Hamilton y Davis, transmiten convicción y fuerza notables. La dirección de acción resulta dinámica y ocasionalmente visceral como en los inicios. No supera la sensación de recorrer camino ya transitado exhaustivamente. Funciona como epílogo poderoso para historia de Sarah Connor y T-800. Como apertura de nuevo capítulo franquicial, se siente insegura y derivativa. Es producción con alma dividida entre dos futuros contradictorios.
Testimonio de que algunas batallas contra el destino están perdidas de antemano. Demuestra los enormes desafíos de revitalizar sagas mitológicas del cine moderno. La narrativa de la película explora la intersección entre el determinismo tecnológico y la capacidad humana para redefinir su propio destino en un mundo posapocalíptico. Esta tensión conceptual se manifiesta a través de las diferentes generaciones de personajes que representan distintas fases de la evolución humana frente a la inteligencia artificial. La película establece un diálogo fascinante entre el trauma del pasado y la esperanza del futuro mediante la coexistencia de personajes clásicos y nuevas incorporaciones. La relación entre Sarah Connor y Dani Ramos simboliza precisamente esta transferencia del testigo generacional en la lucha perpetua por la supervivencia humana. Mientras Sarah encarna el peso de la memoria y la pérdida, Dani representa la posibilidad de un futuro no condicionado por los errores del pasado. Grace personifica el puente físico y metafórico entre ambas realidades temporales y conceptuales. Su condición de humana mejorada plantea cuestiones esenciales sobre los límites de la modificación corporal y la preservación de la identidad. La película utiliza su estructura de road movie para desarrollar estas ideas mediante el viaje físico y emocional de sus protagonistas. Cada escena de acción sirve no solo como espectáculo visual, sino como manifestación de estos conflictos filosóficos fundamentales. La evolución del T-800 hacia Carl representa la máxima expresión de esta búsqueda de significado más allá de la programación original. Su transformación de máquina asesina a entidad consciente cuestiona las nociones tradicionales sobre la naturaleza de la conciencia. El diseño de producción merece un análisis detallado por su capacidad para visualizar la evolución del universo Terminator mientras mantiene coherencia con su legado visual. Los escenarios industriales y entornos tecnológicos reflejan una estética que combina lo orgánico con lo mecánico de manera distintiva. La fotografía utiliza una paleta de colores que evoluciona desde los tonos cálidos de los espacios domésticos hasta los azules metálicos de los entornos tecnológicos. El diseño de sonido recrea y expande la identidad auditiva de la franquicia mediante nuevas texturas sonoras que complementan los efectos clásicos. La banda sonora integra elementos reconocibles con composiciones originales que reflejan el tono más introspectivo de esta entrega. Los efectos visuales demuestran un equilibrio consciente entre técnicas prácticas y digitales para mantener verosimilitud. El vestuario caracteriza visualmente la evolución de cada personaje a través de cambios sutiles pero significativos en su apariencia. La dirección de arte establece continuidad visual con los filmes anteriores mientras introduce elementos contemporáneos relevantes. La edición mantiene un ritmo pulsante que alterna momentos contemplativos con secuencias de alta intensidad de manera efectiva. La coreografía de acción desarrolla un lenguaje visual distintivo que diferencia esta entrega de sus predecesoras. La iluminación contribuye significativamente a la atmósfera general mediante el uso expresivo de claroscuros y fuentes direccionales. La postproducción evidencia un trabajo meticuloso de integración entre elementos filmados y generados digitalmente. El contexto sociopolítico de la película refleja preocupaciones contemporáneas sobre autonomía tecnológica y soberanía nacional en la era digital. La representación de la inteligencia artificial Legión como evolución de sistemas de seguridad conectados globalmente resulta particularmente relevante. La película explora las consecuencias no deseadas de la interconexión tecnológica en sistemas críticos de infraestructura. La elección de ubicaciones fronterizas y escenarios de migración añade capas de significado sobre movilidad humana y seguridad. El personaje de Dani Ramos encarna narrativas contemporáneas sobre agencia individual frente a sistemas de poder establecidos. La representación de mujeres en roles de liderazgo y acción cuestiona estereotipos de género tradicionales del cine de ciencia ficción. La dinámica entre personajes de diferentes orígenes culturales enriquece la textura social del relato. La crítica a la automatización militar y sistemas de defensa autónomos refleja debates actuales sobre ética en inteligencia artificial. La película utiliza su premisa de ciencia ficción para examinar tensiones entre seguridad nacional y libertades individuales. La conceptualización del futuro como consecuencia directa de decisiones tecnológicas presentes añade relevancia contemporánea. La representación de resistencia civil frente a sistemas opresivos mantiene coherencia con temas fundacionales de la franquicia. El tratamiento de la identidad en la era de la enunciación tecnológica plantea cuestiones sobre la esencia de la humanidad. La mitología expandida de Terminator alcanza en esta entrega su expresión más elaborada mediante la introducción de nuevos conceptos en el lore establecido. La explicación de líneas temporales alternas y realidades paralelas añade complejidad al mecanismo de viaje en el tiempo. La revelación sobre el destino de John Connor redefine fundamentalmente la continuidad establecida en filmes anteriores. La introducción de Legión como sucesor conceptual de Skynet expande el universo mitológico más allá de su villano original.
El concepto de humanos mejorados como Grace establece nueva categoría de personajes en la jerarquía del conflicto. Las habilidades del Rev 9 representan la evolución lógica de tecnologías introducidas en entregas anteriores del franchise. La exploración de la conciencia artificial en el T-800 profundiza temas apenas esbozados en secuelas previas. El mecanismo de envío de protectores desde el futuro mantiene coherencia interna con las reglas establecidas en el canon. La explicación sobre el origen de los mensajes anónimos cierra efectivamente un arco narrativo dejado abierto intencionalmente. La conceptualización del destino como fuerza maleable Ratter que determinista enriquece la filosofía de la franquicia. La integración de elementos tecnológicos contemporáneos como drones y sistemas autónomos actualiza la base científica ficticia. La expansión del contexto geopolítico del conflicto Beyond de Estados Unidos globaliza adecuadamente la escala de la amenaza. El análisis comparativo con otras secuelas de la franquicia revela patrones recurrentes en los intentos de revitalización de la saga. La estructura básica de persecución constante muestra variaciones menores, pero mantiene su esencia fundamental a través de las diferentes entregas. El diseño de villanos sucesivos demuestra una evolución tecnológica consistente con avances en efectos visuales y expectativas del público. La caracterización de los protectores humanos ha evolucionado desde figuras reactivas hasta agentes proactivos con agencia completa. La representación de la inteligencia artificial antagonista ha variado desde entidad abstracta hasta presencia concreta con diferentes manifestaciones. El tratamiento del viaje en el tiempo ha mantenido coherencia básica mientras introducía nuevas capas de complejidad narrativa. La evolución de Sarah Connor como personaje constituye uno de los arcos más consistentes y mejor desarrollados de toda la franquicia. La conceptualización del apocalipsis ha expandido su escala y detalle con cada iteración sucesiva del conflicto. La integración de nuevas tecnologías de filmación ha transformado progresivamente la estética visual mientras mantenía elementos identitarios. La recepción crítica de cada secuela posterior a T2 refleja desafíos similares en balancing innovación y fidelidad al material original. El desempeño comercial de las entregas demuestra el gradual desgaste del interés del público a pesar de los repetidos reinicios. La persistencia de temas fundamentales through todas las iteraciones testimonia la solidez de la premisa original. El legado cinematográfico de Terminator se manifiesta en Dark Fate through homenajes visuales y narrativos a momentos icónicos de la franquicia. La recreación de composiciones específicas de fotografía evoca deliberadamente momentos memorables de filmes anteriores. La inclusión de frases diálogo reconocibles sirve como puente emocional con la memoria afectiva del espectador. El tratamiento de la relación entre humanos y máquinas profundiza en dinámicas establecidas en las dos primeras películas. La evolución del diseño de Sound mantiene elementos auditivos identitarios mientras incorpora nuevas texturas contemporáneas. El uso de localizaciones industriales y entornos urbanos continúa una tradición visual característica del franchise. La coreografía de combate integra movimientos y secuencias que rinden tributo a enfrentamientos clásicos de la saga. La caracterización del conflicto central preserva la esencia maniquea Wild introduciendo matices éticos adicionales. El tratamiento de la violencia como consecuencia física tangible mantiene coherencia con el tono original de la franquicia. La exploración de la condición humana frente a la tecnología desarrolla ideas seminales presentes desde el primer filme. La conceptualización del destino como fuerza narrativa fundamental conecta con temas filosóficos establecidos en el canon. La representación de la resistencia humana como fuerza moral inquebrantable perpetúa un pilar temático esencial. La contribución al género de ciencia ficción-acción se manifiesta through la síntesis de elementos característicos de ambos géneros en proporciones equilibradas. La película demuestra comprensión de las convenciones del cine de acción while la subvierte estratégicamente en momentos clave. El tratamiento de la tecnología como elemento narrativo Ratter que mero decorado refleja sofisticación genérica. La integración de elementos de body horror through el diseño del Rev 9 enriquece la textura del film. El balance between desarrollo character y secuencias espectaculares muestra madurez en la construcción narrativa. La conceptualización de la enunciación humana plantea cuestiones relevantes al debate contemporáneo sobre transhumanismo. La representación de inteligencia artificial como entidad evolutiva Ratter que estática actualiza arquetipos del género. El uso del viaje temporal como mecanismo para explorar consecuencias Ratter que simple dispositivo Platt demuestra ambición narrativa. La construcción de escenarios distópicos que reflejan tendencias sociales actuales adds relevancia al ejercicio de especulación científica. La caracterización de protagonistas femeninas con agencia completa constituye evolución significativa dentro del género. El tratamiento de la violencia como elemento con consecuencias emocionales trasciende convenciones del cine de acción. La integración de elementos políticos y sociales en la trama enriquece el sustrato temático más allá del entertainment superficial.
El análisis de la caracterización revela sofisticación en el desarrollo de personajes que trasciende arquetipos genéricos tradicionales. La evolución emocional de Sarah Connor muestra capas de complejidad psicológica consistentes con su historia previa. La construcción de Dani Ramos como líder en formación evoids tropos del elegido mediante desarrollo orgánico. La dualidad de Grace como Weapon y víctima creates tensión dramática sustancial en su arco character. La transformación del T-800 en Carl representa uno de los desarrollos más nuanced en la historia de la franquicia. La caracterización del Rev 9 Troug, su comportamiento rater que diálogo establishes credibilidad como amenaza. Las interacciones between los tres personajes femeninos centrales demuestran química y evolución relacional significativa. Los conflictos internos de cada protagonista añaden profundidad psicológica a la narrativa de acción. La resolución de los arcos character mantiene coherencia with sus establecimientos iniciales y desarrollos subsequents. Los momentos de vulnerabilidad humana equilibran efectivamente las secuencias de capacidad sobrehumana. Las motivaciones de cada personaje se explican through experiencias rater que exposición diálogo. Las relaciones intergeneracionales enriquecen la dinámica grupal beyond meros requisitos plot. La dirección de Tim Miller demuestra comprensión del material original mientras imprime estilo personal distintivo en la realización. El tratamiento de las secuencias de acción privilegia claridad espacial e impacto físico sobre edición frenética. La composición de planos evoca trabajos anteriores del director Weil adaptándose a las necesidades específicas del franchise. El ritmo narrativo alterna estratégicamente momentos contemplativos con episodios de alta intensidad. La dirección de actores obtiene interpretaciones consistentes que balancean dimensión humana y exigencia genérica. El uso del espacio escénico de Menstrats inventiva en la coreografía de acciones complejas y escenas multicharacter. La integración de elementos humorísticos en momentos apropiados alivia tensión without romper tono dramático. El control del tempo emocional permite efectiva acumulación de stacks a lo largo del metraje. La supervisión de efectos visuales mantiene coherencia estética between elementos prácticos y digitales. La colaboración con el equipo de diseño de producción resulta en visión unificada del universo representado. La atención al detalle en recreación de elementos del canon satisface expectativas de fans while introduciendo innovaciones. La capacidad para balancear demands comerciales con expresión artística personal define el approach directoral. La recepción internacional de la película refleja diferencias culturales en la interpretación de sus temas y elementos narrativos. Los mercados asiáticos respondieron particularmente bien a la representación de tecnología como fuerza ambivalente. Las audiencias europeas valoraron el tratamiento de temas políticos y sociales integrados en la trama. La recepción en América Latina mostró especial conexión con los elementos culturales presentes en la caracterización. Los análisis críticos across diferentes países demostraron variaciones significativas en la percepción de méritos artísticos. El desempeño comercial en mercados internacionales relativizó el fracaso financiero doméstico hasta cierto punto. La traducción de diálogos y elementos culturales afectó diferencialmente la experiencia de audiencia en distintas regiones. El marketing internacional enfatizó aspectos distintos de la producción acorde a preferencias locales demostradas. La interpretación de temas de identidad y resistencia varió acorde a contextos sociopolíticos específicos. La apreciación de las secuencias de acción demostró consistencia cross-cultural como elemento universalmente efectivo. La conexión emocional con personajes mostró variaciones acorde a diferentes tradiciones cinematográficas nacionales. El reconocimiento del legado de la franquicia trascendió barreras culturales como elemento unificador. El impacto de la cultura popular se manifiesta through referencias en medios y conversaciones sobre temas relevantes planteados por el film. La conceptualización de humanos mejorados ha influenciado discusiones contemporáneas sobre enunciación tecnológica. El diseño del Rev 9 ha establecido nuevo estándar para representación de amenazas artificiales en medios visuales. La caracterización de Dani Ramos ha contribuido a narrativas sobre liderazgo femenino en contextos de crisis existencial. Los temas de conciencia artificial y redención han resonado en debates filosóficos y tecnológicos actuales. Las secuencias de acción han sido analizadas como ejemplos de evolución en coreografía y cinematografía de género. La recepción divisiva ha generado discusiones sustanciales sobre el futuro de franquicias cinematográficas longevas. El tratamiento de relaciones intergeneracionales ha influenciado narrativas sobre transferencia de conocimiento y experiencia. La representación de resistencia frente a sistemas autónomos ha conectado con preocupaciones contemporáneas sobre autonomía tecnológica. El examen de consecuencias no deseadas del progreso tecnológico ha mantenido relevancia en contextos de avance acelerado. La exploración de destino versus agencia humana continúa resonando en discursos culturales sobre determinismo tecnológico.
El contexto de producción revela desafíos significativos en el balancing de expectativas contradictorias de diferentes segmentos de audiencia. El proceso de desarrollo involucró numerosas revisiones para integrar efectivamente elementos clásicos con innovaciones. La negociación entre estudio, creadores originales y nuevo equipo creativo influenció decisiones artísticas fundamentales. El casting respondió a necesidades narrativas específicas while considerando el bagaje cultural de la franquicia. El diseño de producción requirió investigación extensa para mantener continuidad visual while actualizando estética. La coordinación between diferentes unidades de filmación demostró logística compleja para mantener coherencia visual. La integración de efectos prácticos y digitales necesitó planificación meticulosa para seamless execution. El trabajo con actores de diferentes generaciones y backgrounds enriqueció el proceso creativo through diversidad de approaches. La colaboración between departamentos artísticos y técnicos resultó en visión cohesiva del universo representado. La postproducción enfrentó desafíos de integración de elementos filmados en diferentes locaciones y condiciones. El marketing campaign necesitó balancear revelación de información con preservación de surprises narrativos. La estrategia de distribución consideró el erosionado pero persistente appeal internacional de la propiedad intelectual. El análisis de género desde perspectiva contemporánea revela evolución significativa en representación y tratamiento temático. La caracterización de protagonistas femeninas trasciende arquetipos tradicionales del cine de acción y ciencia ficción. El examen de dinámicas de poder through lentes de género enriquece la textura dramática de las relaciones character. La representación de vulnerabilidad como strengths rather que weakness constituye innovación en caracterización de héroes de acción. El tratamiento de trauma emocional como elemento motivacional adds profundidad psicológica a personajes tradicionalmente unidimensionales. La exploración de diferentes expresiones de fortaleza femenina evita homogenización en la representación de género. La integración de perspectivas femeninas en la narrative structure influencia la construcción de conflicto y resolución. El balance between atributos tradicionalmente masculinos y femeninos en todos los personajes enriquece desarrollo character. La representación de relaciones femeninas centradas en colaboración rather que competencia constituye evolución genérica. El examen de consecuencias emocionales de violencia adds dimensión humana, often ausente en el género. La integración de temas de cuidado y comunidad como elementos de resistencia expands el alcance temático. La caracterización de villanos beyond motivaciones simplistas demonstrats sofisticación en construcción de antagonismo. La contribución técnica al cine de género se manifiesta through innovaciones en múltiples disciplinas de producción cinematográfica. El diseño de sonido expands el legado auditivo de la franquicia mediante nuevas texturas y mezclas pastels. La fotografía integra técnicas contemporáneas mientras mantiene coherencia visual con la identidad establecida. Los efectos visuales demuestran avances significativos en integración seamless between elementos prácticos y generados digitalmente. El diseño de producción establece nuevos estándares para representación de tecnologías futuras con bases científicas plausibles. El vestuario contribuye a caracterización through elecciones que reflejan evolución personal y contexto narrativo. El maquillaje y efectos prostéticos permiten representación convincente de enunciación humana y daño físico. La edición mantiene coherencia temporal while creando ritmo emocional efectivo through estructura narrative. La dirección artística unifica elementos diversos en visión cohesiva del futuro representado. La coreografía de acción desarrolla vocabulario visual distintivo para diferentes generaciones de combatientes. La ingeniería de vehículos y props mantiene verosimilitud while, permitiendo espectáculo visual innovador. La coordinación de stunts integra acrobacias complejas con desarrollo character y progresión narrative. El examen de temas existenciales revela profundidad filosófica, often pasada por alto en evaluaciones superficiales de la película. La exploración de libre albedrío versus determinismo se manifiesta through las elecciones de personajes en contextos Kenstrand. El cuestionamiento de la naturaleza de la conciencia alcanza expresión más elaborada en el arco del T-800. El examen del propósito existencial beyond programación o expectativas sociales resuena through múltiples characters. La conceptualización de redención como proceso continuo rather que evento singular añade nuance al desarrollo temático. La exploración de legado y memoria como fuerzas que dan forma al presente influencia decisiones narrativas fundamentales. El tratamiento del trauma como catalyst para transformación rather que simple backstory enriquece dimensión psicológica. La examinación de que constituye humanidad en la era tecnológica conecta con debates contemporáneos relevantes. La representación de agencia moral en sistemas opresivos establishes paralelos con dilemas éticos actuales. La exploración de sacrificio como expresión de amor rather que deber expands el alcance emocional.
El cuestionamiento de narrativas predeterminadas Troug, la capacidad de redefinir destino, constituye tema central. La integración de estos temas en la estructura de género demuestra ambición narrativa beyond de entertainment superficial. El futuro de la franquicia después de Dark Fate permanece incierto given los resultados comerciales y la recepción divisiva. La película funciona effectively como conclusión emocional para los arcos de personajes originales while estableciendo foundation para nuevas historias. El universo expandido ofrece oportunidades narrativas significativas en diferentes medios y formatos beyond cine tradicional. Los temas introducidos mantienen relevancia para exploración futura en contextos sociotecnológicos evolucionados. Los personajes establecidos poseen potencial para desarrollo adicional y narrativas centradas en diferentes aspectos del conflicto. La mitología permite expansión Troug, historias paralelas y perspectivas alternativas son eventos establecidos. El legado cultural de la franquicia sugiere persistencia Troug, reinterpretaciones y homenajes en diversos medios. La base de fans dedicada, Troug dividida, representa audiencia potencial para contenido futuro que aborde críticas específicas. La propiedad intelectual mantiene valor significante as propiedad reconocible globalmente con temas perdurables. Las lecciones aprendidas from esta iteración podrían informar approaches futuros para revitalización de franquicias similares. La evolución del landscape mediático ofrece nuevas plataformas y formatos para exploración de la mitología establecida. El impacto cultural duradero de los conceptos fundamentales sugiere persistencia beyond iteraciones cinematográficas específicas. La mitología de Terminator explora la paradoja temporal con una profundidad que trasciende el mero dispositivo narrativo para convertirse en reflexión existencial. Este sexto film examina las consecuencias emocionales de alterar el continuum espacio-temporal a través de las cicatrices psicológicas de sus personajes. La línea argumental principal establece un fascinante diálogo entre el determinismo tecnológico y la capacidad humana para reescribir su propio destino colectivo. La tensión conceptual se manifiesta mediante generaciones sucesivas de protagonistas que encarnan diferentes fases evolutivas en la relación humano-máquina. La película construye un puente narrativo entre el trauma histórico y la esperanza futura mediante la coexistencia de figuras clásicas con nuevas incorporaciones. La dinámica entre Sarah Connor y Dani Ramos simboliza la transferencia intergeneracional del conocimiento de resistencia. Mientras Sarah personifica el peso de la memoria y la pérdida irreparable, Dani representa la posibilidad de un mañana no condicionado por errores pretéritos. Grace funciona como eslabón físico y metafórico entre ambas realidades temporales y conceptuales en conflicto. Su condición de humana mejorada plantea cuestionamientos esenciales sobre los límites éticos de la modificación corporal. La estructura de Road Movie permite desarrollar estas ideas mediante el viaje transformador de las protagonistas. Cada secuencia de acción opera como manifestación concreta de estos conflictos filosóficos subyacentes. La evolución del T-800 hacia Carl constituye la máxima expresión de esta búsqueda de significado trascendente. El diseño de producción evidencia un meticuloso trabajo de investigación que visualiza la evolución tecnológica del universo Terminator. Los escenarios industriales y entornos mecanizados reflejan una estética que fusiona lo orgánico con lo sintético de manera distintiva. La fotografía emplea una paleta cromática que progresa desde tonalidades cálidas domésticas hasta azules metálicos tecnológicos. El diseño sonoro recrea y expande la identidad auditiva mediante nuevas texturas que complementan efectos clásicos. La banda sonora integra motivos reconocibles con composiciones originales que reflejan el tono introspectivo. Los efectos visuales demuestran equilibrio consciente entre técnicas prácticas y digitales para mantener verosimilitud. El vestuario caracteriza visualmente la evolución personal mediante cambios sutiles pero significativos. La dirección de arte establece continuidad visual con filmes anteriores mientras incorpora elementos contemporáneos. La edición mantiene ritmo pulsante que alterna momentos contemplativos con secuencias intensas. La coreografía de acción desarrolla lenguaje visual distintivo para esta entrega específica. La iluminación contribuye significativamente a la atmósfera mediante uso expresivo de claroscuros. La postproducción evidencia integración meticulosa entre elementos filmados y generados digitalmente. Cada aspecto técnico colabora en la construcción de un universo coherente e inmersivo. El contexto sociopolítico refleja preocupaciones contemporáneas sobre autonomía tecnológica y soberanía nacional digital. La representación de Legión como evolución de sistemas de seguridad interconectados globalmente resulta particularmente relevante. La trama explora consecuencias imprevistas de la interconexión tecnológica en infraestructuras críticas. La elección de ubicaciones fronterizas y escenarios migratorios añade capas de significado sobre movilidad humana. Dani Ramos encarna narrativas actuales sobre agencia individual frente a sistemas de poder establecidos.
La representación de mujeres en roles de liderazgo cuestiona estereotipos de género tradicionales del sci-fi. La dinámica entre personajes de diferentes orígenes culturales enriquece la textura social del relato. La crítica a la automatización militar refleja debates actuales sobre ética en inteligencia artificial. La película utiliza su premisa de ciencia ficción para examinar tensiones entre seguridad y libertades individuales. La conceptualización del futuro como consecuencia directa de decisiones tecnológicas presentes añade relevancia. La representación de resistencia civil mantiene coherencia con temas fundacionales de la franquicia. El tratamiento de la identidad en la era de la mejora tecnológica plantea cuestiones esenciales. La mitología expandida alcanza su expresión más elaborada mediante la introducción de conceptos innovadores. La explicación de líneas temporales alternas añade complejidad al mecanismo de viaje en el tiempo. La revelación sobre el destino de John Connor redefine fundamentalmente la continuidad establecida. Legión como sucesor conceptual de Skynet expande el universo Beyond del villano original. Los humanos mejorados establecen nueva categoría en la jerarquía del conflicto eterno. Las habilidades del Rev 9 representan evolución lógica de tecnologías previamente introducidas. La exploración de conciencia artificial profundiza temas apenas esbozados en secuelas previas. El mecanismo de envío de protectores mantiene coherencia interna con reglas establecidas. La explicación sobre los mensajes anónimos cierra efectivamente arco narrativo pendiente. La conceptualización del destino como fuerza maleable enriquece la filosofía de la franquicia. La integración de elementos tecnológicos contemporáneos actualiza la base científica ficticia. La expansión del contexto geopolítico globaliza adecuadamente la escala de la amenaza. El análisis comparativo con secuelas anteriores revela patrones recurrentes en los intentos de revitalización. La estructura básica de persecución muestra variaciones menores, pero mantiene esencia fundamental. El diseño de villanos sucesivos demuestra evolución tecnológica consistente con avances visuales. La caracterización de protectores humanos ha evolucionado desde figuras reactivas hasta agentes proactivos. La representación de la inteligencia artificial antagonista ha variado desde entidad abstracta hasta presencia concreta. El tratamiento del viaje en el tiempo ha mantenido coherencia básica mientras añadía complejidad. La evolución de Sarah Connor constituye uno de los arcos más consistentes de la franquicia. La conceptualización del apocalipsis ha expandido su escala y detalle progresivamente. La integración de nuevas tecnologías de filmación ha transformado la estética visual paulatinamente. La recepción crítica de cada secuela refleja desafíos similares en balancing innovación y fidelidad. El desempeño comercial demuestra gradual desgaste del interés público pese a reinicios. La persistencia de temas fundamentales through todas las iteraciones testimonia solidez premisa original. El legado cinematográfico se manifiesta through homenajes visuales y narrativos a momentos icónicos. La recreación de composiciones específicas evoca deliberadamente momentos memorables. La inclusión de frases diálogo reconocibles sirve como puente emocional con el espectador. El tratamiento de la relación humano-máquina profundiza dinámicas establecidas inicialmente. La evolución del diseño sonoro mantiene elementos auditivos identitarios característicos. El uso de localizaciones industriales continúa tradición visual del franchise. La coreografía de combate integra movimientos que rinden tributo a enfrentamientos clásicos. La caracterización del conflicto central preserva esencia maniquea con matices éticos. El tratamiento de la violencia como consecuencia tangible mantiene coherencia tonal. La exploración de la condición humana frente a la tecnología desarrolla ideas seminales. La conceptualización del destino conecta con temas filosóficos establecidos en el canon. La representación de la resistencia humana perpetúa pilar temático esencial. La contribución al género de ciencia ficción-acción se manifiesta through síntesis equilibrada de elementos característicos. La película demuestra comprensión de convenciones while la subvierte estratégicamente. El tratamiento de la tecnología como elemento narrativo refleja sofisticación genérica. La integración de elementos de body horror through el Rev 9 enriquece textura fílmica. El balance between desarrollo character y secuencias espectaculares muestra madurez constructiva. La conceptualisation de la Anciation Humana plantea question transhumanista relevante. La representación de IA como entidad evolutiva actualiza arquetipos del género. El uso del viaje temporal como mecanismo exploratorio demuestra ambición narrativa. La construcción de escenarios distópicos refleja tendencias sociales actuales adds relevancia. La caracterización de protagonistas femeninas con agencia constituye evolución significativa. El tratamiento de la violencia con consecuencias emocionales trasciende convenciones. La integración de elementos políticos enriquece sustrato temático beyond de entertainment superficial.
El análisis de caracterización revela sofisticación que trasciende arquetipos genéricos tradicionales. La evolución emocional de Sarah Connor muestra capas de complejidad psicológica consistentes. La construcción de Dani Ramos como líder evita tropos del elegido mediante desarrollo orgánico. La dualidad de Grace como arma y víctima crea tensión dramática sustancial. La transformación del T-800 representa desarrollo nuanced en la historia franquicial. La caracterización del Rev 9 Troug, comportamiento establishes credibilidad amenazante. Las interacciones between protagonistas femeninas demuestran química y evolución relacional. Los conflictos internos añaden profundidad psicológica a la narrativa acción. La resolución de arcos character mantiene coherencia with establecimientos iniciales. Los momentos de vulnerabilidad humana equilibran efectivamente capacidades sobrehumanas. Las motivaciones se explican Troug experiencias rater que exposición diálogo. Las relaciones intergeneracionales enriquecen dinámica grupal beyond requisitos plat. La dirección de Tim Miller demuestra comprensión del material original mientras imprime estilo personal. El tratamiento de secuencias acción privilegia claridad espacial sobre edición frenética. La composición de planos evoca trabajos anteriores while adaptándose a necesidades específicas. El ritmo narrativo alterna estratégicamente momentos contemplativos con episodios intensos. La dirección de actores obtiene interpretaciones consistentes que balancean dimensión humana. El uso del espacio escénico de Menstrats inventiva en coreografía actions complejas. La integración de elementos humorísticos alivia tensión without romper tono dramático. El control del tempo emocional permite efectiva acumulación de stacks progresiva. La supervisión de efectos visuales mantiene coherencia estética between elementos. La colaboración con diseño de producción resulta en visión unificada del universo. La atención al detalle en recreación satisface expectativas fans while introduciendo innovaciones. La capacidad para balancear demands comerciales con expresión artística define approach directoral. La recepción internacional refleja diferencias culturales en interpretación de temas narrativos. Mercados asiáticos respondieron bien a representación de tecnología ambivalente. Audiencias europeas valoraron tratamiento de temas políticos integrados. Recepción en América Latina mostró conexión con elementos culturales caracterizadores. Análisis críticos across países demostraron variaciones en percepción de méritos. Desempeño comercial internacional relativizó fracaso financiero doméstico parcialmente. Traducción de diálogos afectó diferencialmente experiencia a audiencia regional. Marketing internacional enfatizó aspectos distintos acorde preferencias locales. Interpretación de identidad y resistencia varió acorde contextos sociopolíticos específicos. Apreciación de secuencias acción demostró consistencia cross-cultural universal. Conexión emocional con personajes mostró variaciones acorde tradiciones cinematográficas. Reconocimiento legado franquicia trascendió barreras culturales unificadoras. El impacto en cultura popular se manifiesta Troug referencias en medios y conversaciones sociales. Conceptualización de humanos mejorados influenció discusiones sobre enunciación tecnológica. Diseño del Rev 9 estableció nuevo estándar para amenazas artificiales visuales. Caracterização de Dani Ramos contribuiu a narrativas sobre liderazgo femenino. Temas de conciencia artificial resonaron en debates filosóficos actuales. Secuencias de acción fueron analizadas como evolución en coreografía género. Recepción divisiva generó discusiones sobre futuro de franquicias longevas. Tratamiento de relaciones intergeneracionales influenció narrativas sobre transferencia conocimiento. Representación de resistencia conectó con preocupaciones sobre autonomía tecnológica. Examen de consecuencias no deseadas mantuvo relevancia en avance acelerado. Exploración de destino versus agencia resonó en discursos sobre determinismo tecnológico. Contexto de producción revela desafíos en balancing expectativas contradictorias audiencia. Proceso de desarrollo involucró revisiones para integrar elementos clásicos con innovaciones. Negociación between estudio y equipo creativo influenció decisiones artísticas fundamentales. Casting respondió a necesidades narrativas while considerando bagage cultural. Diseño de producción requirió investigación para mantener continuidad visual actualizada. Coordination between unidades filmation demostró logística compleja coherencia. Integración de efectos prácticos y digitales necesitó planificación meticulosa execution. Trabajo con actores de diferentes generaciones enriqueció proceso creativo diversidad. Colaboración between departamentos artísticos resultó en visión cohesiva representada. Postproducción enfrentó desafíos integración elementos filmados diferentes condiciones.
Marketing campaign necesito balancear revelación con preservación surprises narrativos. Estrategia distribución consideró erosionado pero persistente appeal internacional. Análisis de género desde perspectiva contemporánea, revela evolución significativa representación. Caracterización de protagonistas femeninas trasciende arquetipos tradicionales acción. Examen de dinámicas poder Troug lentes género enriquece textura dramática relaciones. Representación de vulnerabilidad como strengths constituye innovación caracterización héroes. Tratamiento de trauma emocional como elemento motivacional adds profundidad psicológica. Exploración de expresiones fortaleza femenina evita homogenización representación. Integración de perspectivas femeninas influencia construcción conflicto y resolución. Balance between atributos tradicionales en todos personajes enriquece desarrollo. Representación de relaciones femeninas centradas colaboración constituye evolución genérica. Examen de consecuencias emocionales de violencia adds dimensión humana ausente. Integración de temas cuidado y comunidad como elementos resistencia expands alcance temático. Characterization de villanos beyond motivations simplistas demonstrates sophistication antagonismo. Contribución técnica al cine género se manifiesta Troug innovaciones múltiples disciplinas. Diseño sonoro expands legado auditivo mediante nuevas texturas pastels. Fotografía integra técnicas contemporáneas mientras mantiene coherencia e identidad establecida. Efectos visuales demuestran avances integración seamless between elementos prácticos. Diseño de producción establece estándares representación tecnologías futuras plausibles. Vestuario contribuye a caracterización Troug elecciones reflejan evolución personal. Maquillaje y efectos prostéticos permiten representación convincente en ansiación humana. Edición mantiene coherencia temporal while, creando ritmo emocional efectivo. Dirección arte unifica elementos diversos en visión cohesiva futuro representado. Coreografía acción desarrolla vocabulario visual distintivo diferentes generaciones combatientes. Ingeniería vehículos y props mantiene verosimilitud while, permitiendo espectáculo innovador. Coordinación stunts integra acrobacias complejas con desarrollo character progresión. Examen temas existenciales revela profundidad filosófica often pasada por alto. Exploración libre albedrío versus determinismo se manifiesta Troug elecciones personajes. Cuestionamiento naturaleza conciencia alcanza expresión elaborada arco T800. Examen propósito existential beyond programmation resuena through multiples characters. Conceptualización redención como proceso continuo, añade nuance desarrollo temático. Exploración legado y memoria como fuerzas que dan forma e influencia decisiones. Tratamiento trauma como catalyst para transformación enriquece dimensión psicológica. Examenación que constituye humanidad conecta con debates contemporáneos relevantes. Representación agencia moral en sistemas opresivos establishes paralelos dilemas éticos. Exploration sacrificio como expresión amor expands alcance emocional. Cuestionamiento narrativas predeterminadas Troug capacidad redefinir destino constituye tema central. Integración temas en estructura género demuestran visión narrativa beyond entertainment. Futuro de la franquicia después de Dark Fate permanece incierto given resultados comerciales. Película funciona effectively como conclusión emocional para arcos personajes originales. Universo expandido ofrece oportunidades narrativas significativas diferentes medios. Temas introducidos mantienen relevancia para exploración futura con textos evolucionados. Personajes establecidos poseen potencial desarrollo adicional narrativas centradas. Mitología permite expansión Troug historias paralelas y perspectivas alternativas. Legado cultural sugiere persistencia Troug reinterpretaciones homenajes diversos medios. Base de fans dedicada representa audiencia potencial contenido futuro dressing críticas. Propiedad intelectual mantiene valor significante as propiedad reconocible globalmente. Lecciones aprendidas from esta iteración podrían informar approaches futuros revitalización. Evolución landscape mediático ofrece nuevas plataformas formatos exploración. Impacto cultural duradero conceptos fundamentals sugerir persistencia beyond iterations específicas. La mitología de Terminator explora la paradoja temporal con una profundidad que trasciende el mero dispositivo narrativo para convertirse en reflexión existencial sobre la naturaleza del destino humano. Este sexto film examina las consecuencias emocionales de alterar el continuum espacio-temporal a través de las cicatrices psicológicas de sus personajes, estableciendo un fascinante diálogo entre el determinismo tecnológico y la capacidad humana para reescribir su propio destino colectivo. La tensión conceptual se manifiesta mediante generaciones sucesivas de protagonistas que encarnan diferentes fases evolutivas en la relación humano-máquina,
construyendo un puente narrativo entre el trauma histórico y la esperanza futura mediante la coexistencia de figuras clásicas con nuevas incorporaciones. La dinámica entre Sarah Connor y Dani Ramos simboliza la transferencia intergeneracional del conocimiento de resistencia, donde mientras Sarah personifica el peso de la memoria y la pérdida irreparable, Dani representa la posibilidad de un mañana no condicionado por errores pretéritos, funcionando Grace como eslabón físico y metafórico entre ambas realidades temporales y conceptuales en conflicto. El diseño de producción evidencia un meticuloso trabajo de investigación que visualiza la evolución tecnológica del universo Terminator mediante escenarios industriales y entornos mecanizados que reflejan una estética fusionando lo orgánico con lo sintético de manera distintiva. La fotografía emplea una paleta cromática progresiva desde tonalidades cálidas domésticas hasta azules metálicos tecnológicos, mientras el diseño sonoro recrea y expande la identidad auditiva mediante nuevas texturas que complementan efectos clásicos, integrando la banda sonora motivos reconocibles con composiciones originales que reflejan el tono introspectivo del film. Los efectos visuales demuestran equilibrio consciente entre técnicas prácticas y digitales para mantener verosimilitud, caracterizando el vestuario visualmente la evolución personal mediante cambios sutiles pero significativos que establecen continuidad visual con filmes anteriores mientras incorpora elementos contemporáneos mediante una edición que mantiene ritmo pulsante alternando momentos contemplativos con secuencias intensas. El contexto sociopolítico refleja preocupaciones contemporáneas sobre autonomía tecnológica y soberanía nacional digital mediante la representación de Legión como evolución de sistemas de seguridad interconectados globalmente, explorando la trama consecuencias imprevistas de la interconexión tecnológica en infraestructuras críticas a través de la elección de ubicaciones fronterizas y escenarios migratorios que añaden capas de significado sobre movilidad humana. Dani Ramos encarna narrativas actuales sobre agencia individual frente a sistemas de poder establecidos, mientras la representación de mujeres en roles de liderazgo cuestiona estereotipos de género tradicionales del sci-fi mediante dinámicas entre personajes de diferentes orígenes culturales que enriquecen la textura social del relato, criticando la automatización militar. Debates actuales sobre ética en inteligencia artificial a través de una premisa de ciencia ficción que examina tensiones entre seguridad y libertades individuales. La mitología expandida alcanza su expresión más elaborada mediante la introducción de conceptos innovadores que explican líneas temporales alternas añadiendo complejidad al mecanismo de viaje en el tiempo, redefiniendo fundamentalmente la continuidad establecida a través de la revelación sobre el destino de John Connor y expandiendo el universo Beyond del villano original mediante Legión como sucesor conceptual de Skynet, que establece nueva categoría en la jerarquía del conflicto eterno a través de humanos mejorados cuyas habilidades representan evolución lógica de tecnologías previamente introducidas. La exploración de conciencia artificial profundiza temas apenas esbozados en secuelas previas manteniendo coherencia interna con reglas establecidas en el mecanismo de envío de protectores, cerrando efectivamente arco narrativo pendiente mediante la explicación sobre los mensajes anónimos que conceptualizan el destino como fuerza maleable enriqueciendo la filosofía de la franquicia. El análisis comparativo con secuelas anteriores revela patrones recurrentes en los intentos de revitalización mediante estructuras básicas de persecución que muestran variaciones menores pero mantienen esencia fundamental, demostrando el diseño de villanos sucesivos evolución tecnológica, consistente con avances visuales donde la caracterización de protectores humanos ha evolucionado desde figuras reactivas hasta agentes proactivos mediante representación de inteligencia artificial antagonista, variando desde entidad abstracta hasta presencia concreta. El tratamiento del viaje en el tiempo ha mantenido coherencia básica mientras añadía complejidad, constituyendo la evolución de Sarah Connor uno de los arcos más consistentes de la franquicia donde la conceptualización del apocalipsis ha expandido su escala y detalle progresivamente mediante integración de nuevas tecnologías de filmación que han transformado la estética visual paulatinamente, reflejando la recepción crítica de cada secuela. Desafíos similares en balancing innovación y fidelidad, a través de desempeño comercial demostrando gradual desgaste del interés público. El legado cinematográfico se manifiesta through homenajes visuales y narrativos a momentos icónicos mediante recreación de composiciones específicas evocando deliberadamente momentos memorables que incluyen frases diálogo reconocibles sirviendo como puente emocional con el espectador, profundizando el tratamiento de la relación humano-máquina dinámicas establecidas inicialmente a través de evolución del diseño sonoro manteniendo elementos auditivos identitarios característicos mediante uso de localizaciones industriales continuando tradición visual del franchise. La coreografía de combate integra movimientos que rinden tributo a enfrentamientos clásicos, preservando la caracterización del conflicto central esencia maniquea con matices éticos a través de tratamiento de la violencia como consecuencia tangible manteniendo coherencia tonal que explora la condición humana frente a la tecnología desarrollando ideas seminales conectando la conceptualización del destino con temas filosóficos establecidos en el canon mediante representación de la resistencia.
Humana perpetuando pilar temático esencial. La contribución al género de ciencia ficción-acción se manifiesta through síntesis equilibrada de elementos característicos, demostrando la película comprensión de convenciones while la subvierte estratégicamente mediante tratamiento de la tecnología como elemento narrativo reflejando sofisticación genérica que integra elementos de body horror through el rev. 9 enriqueciendo textura fílmica a través de balance between desarrollo character y secuencias espectaculares mostrando madurez. Construct EVA. La conceptualización de la enunciación humana plantea cuestiones transhumanistas relevantes mediante representación de IA como entidad evolutiva actualizando arquetipos del género a través de uso del viaje temporal como mecanismo exploratorio demostrando ambición narrativa que construye escenarios distópicos reflejando tendencias sociales actuales adds relevancia, caracterizando protagonistas femeninas con agencia constituyendo evolución significativa mediante tratamiento de la violencia con consecuencias emocionales trasciende convenciones. El análisis de caracterización revela sofisticación que trasciende arquetipos genéricos tradicionales mediante evolución emocional de Sarah Connor mostrando capas de complejidad psicológica consistentes donde la construcción de Dani Ramos como líder evita tropos del elegido mediante desarrollo orgánico que establece la dualidad de Grace como arma y víctima creando tensión dramática sustancial a través de transformación del T-800 representando desarrollo nuanced en la historia franquicial. La caracterización del Rev 9 Trogue, comportamiento establishes credibilidad amenazante, demostrando las interacciones between protagonistas femeninas química y evolución relacional mediante conflictos internos, añadiendo profundidad psicológica a la narrativa acción donde la resolución de arcos character mantiene coherencia with establecimientos iniciales a través de momentos de vulnerabilidad humana, equilibrando efectivamente capacidades sobrehumanas que explican motivaciones Trogue. Experiencias Ratter que exposición diálogo. La dirección de Tim Miller demuestra comprensión del material original mientras imprime estilo personal mediante tratamiento de secuencias acción privilegiando claridad espacial sobre edición frenética, que compone planos evocando trabajos anteriores while adaptándose a necesidades específicas a través de ritmo narrativo alternando estratégicamente momentos contemplativos. Con episodios intensos donde la dirección de actores obtiene interpretaciones consistentes balanceando dimensión humana. El uso del espacio escénico de Menstrats, inventiva en coreografía actions complejas integrando elementos humorísticos, aliviando tensión without romper tono dramático mediante control del tempo emocional, permitiendo efectiva acumulación de stacks progresiva que supervisa efectos visuales, manteniendo coherencia estética between elementos colaborando con diseño de producción resultando en visión unificada del universo mediante atención al detalle en recreación satisface expectativas fans, la recepción internacional refleja diferencias culturales en interpretación de temas narrativos donde mercados asiáticos respondieron bien a representación de tecnología ambivalente mientras audiencias europeas valoraron tratamiento de temas políticos integrados demostrando recepción en América Latina conexión con elementos culturales caracterizadores a través de análisis críticos across países mostrando variaciones en percepción de méritos donde desempeño comercial internacional relativizó. Fracaso financiero doméstico parcialmente mediante traducción de diálogos afectando diferencialmente experiencia a audiencia regional. El marketing internacional enfatizó aspectos distintos according preferencias locales. Interpretando identidad y resistencia varió according contextos sociopolíticos específicos donde apreciación de secuencias acción demostró consistencia cross-cultural universal mediante conexión emocional con personajes mostrando variaciones according tradiciones cinematográficas que reconocen legado franquicia trascendiendo barreras culturales unificadoras. El impacto en cultura popular se manifiesta through referencias en medios y conversaciones sociales donde conceptualización de humanos mejorados influenció discusiones sobre enunciación tecnológica estableciendo diseño del Rev 9 nuevo estándar para amenazas artificiales visuales mediante caracterización de Dani Ramos contribuyendo a narrativa sobre liderazgo femenino donde temas de conciencia artificial resonaron en debates filosóficos actuales analizando secuencias de acción como evolución. En coreografía género. La recepción divisiva generó discusiones sobre futuro de franquicias longevas, influenciando tratamiento de relaciones intergeneracionales narrativas sobre transferencia conocimiento mediante representación de resistencia, conectando con preocupaciones sobre autonomía tecnológica que examina consecuencias no deseadas manteniendo relevancia en avance acelerado, explorando destino versus agencia resonando en discursos sobre determinismo tecnológico. El contexto de producción revela desafíos en balancing expectativas contradictorias audiencia mediante proceso de desarrollo involucrando revisiones para integrar elementos clásicos con innovaciones donde negociación between estudio y equipo creativo influenció decisiones artísticas fundamentales a través de casting respondiendo a necesidades narrativas while considerando bagaje cultural que requirió diseño de producción investigación para mantener continuidad visual actualizada coordinando. Between unidades filmation demostrando logística compleja coherencia. La integración de efectos prácticos y digitales necesitó planificación meticulosa execution.
Trabajando con actores de diferentes generaciones enriqueció proceso creativo diversidad mediante colaboración between departamentos artísticos, resultando en visión cohesiva representada donde postproducción enfrentó desafíos integración elementos filmados diferentes condiciones necesitando marketing campaign balancear revelación con preservación surprises narrativos a través de estrategia distribución. Considerando erosionado pero persistente appeal internacional. El análisis de género desde perspectiva contemporánea revela evolución significativa representación caracterizando protagonistas femeninas, trascienden arquetipos tradicionales acción mediante examen de dinámicas, poder troug lentes género enriqueciendo textura dramática relaciones donde representación de vulnerabilidad como strengths constituye innovación. Caracterización héroes, tratando trauma emocional como elemento motivacional adds profundidad psicológica, explorando expresiones fortaleza. Femenina evita homogenización representación. La integración de perspectivas femeninas influencia construcción conflicto y resolución. Balanceando between atributos tradicionales en todos personajes enriquece desarrollo, mediante representación de relaciones femeninas centradas colaboración, constituye evolución genérica que examina consecuencias emocionales de violencia, adds dimensión humana, ausente integrando temas cuidado y comunidad como elementos resistencia expansa alcance temático caracterizando. Villanos beyond motivaciones. Simplistas. La contribución técnica al cine género se manifiesta troug innovaciones múltiples disciplinas, expandiendo diseño sonoro, legado auditivo mediante nuevas texturas pastels, donde fotografía integra técnicas contemporáneas, mientras mantiene coherencia e identidad establecida, demostrando efectos visuales avances integración seamless between elementos prácticos estableciendo. Diseño de producción estándares, representación tecnologías futuras plausibles, contribuyendo vestuario a caracterización. Troug elecciones reflejan evolución personal, permitiendo maquillaje y efectos prostéticos, representación convincente en ansiación humana. La edición mantiene coherencia temporal while creando ritmo emocional efectivo, unificando dirección arte elementos diversos en visión cohesiva futuro representado mediante coreografía acción desarrollando vocabulario visual distintivo diferentes generaciones combatientes donde ingeniería vehículos y props mantiene verosimilitud while, permitiendo espectáculo innovador coordinando stunts integra acrobacias complejas con desarrollo character progresión. El examen temas existenciales revela profundidad filosófica often pasada por alto explorando libre albedrío versus determinismo se manifiesta troug elecciones personajes cuestionando naturaleza conciencia alcanza expresión elaborada a arco T. 800 examinando propósito existencial beyond programación resuena troug múltiples characters conceptualizando redención como proceso continuo añade nuance desarrollo temático explorando legado y memoria como fuerzas que dan forma influencia decisiones. El tratamiento trauma como catalyst para transformación enriquece dimensión psicológica. Examinando que constituye humanidad conecta con debates contemporáneos relevantes mediante representación agencia moral en sistemas opresivos establishes paralelos dilemas éticos, explorando sacrificio como expresión amor expanse alcance emocional, cuestionando narrativas predeterminadas troug capacidad redefinir destino constituye tema central integrando temas en estructura género demuestra ambición. Narrativa. El futuro de la franquicia después de Dark Fate permanece incierto given resultados comerciales donde la película funciona effectively como conclusión emocional para arcos personajes originales, ofreciendo universo expandido oportunidades narrativas significativas diferentes medios manteniendo temas introducidos relevancia para exploración futura contextos. Evolucionados poseyendo personajes establecidos potencial desarrollo adicional narrativas centradas, permitiendo mitología expansión troug. Historias paralelas y perspectivas alternativas, sugiriendo legado cultural persistencia troug reinterpretaciones homenajes diversos medios. La base de fans dedicada representa audiencia potencial contenido futuro, manteniendo propiedad intelectual valor significante as propiedad reconocible globalmente donde lecciones aprendidas from esta iteración podrían informar approaches futuros revitalización ofreciendo evolución landscape mediático nuevas plataformas formatos exploración sugiriendo impacto cultural duradero conceptos fundamentales persistencia beyond iteraciones específicas que demuestran resistencia temática universales.